¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a exponer el tema de difusión a través de un área de corte transversal. Nuestro equipo está conformado por Albarrán Rodríguez José Eduardo, Betancourt Pérez Xochil, Peña Benítez Cristina de Fátima, Plata Mariscal Emanuel y su servidora Hernández González Ilse Elizabeth. Difusión a través de un área de corte transversal. La difusión a través de un área de corte transversal variable es que las fuerzas intermoleculares en los gases son relativamente débiles, esto debido a que contienen pocas moléculas por unidad de volumen, en donde cada molécula tiene pocas moléculas vecinas con las que puede interactuar, teniendo que recorrer distancias considerables antes de poder colisionar. La difusión desde una esfera se considera el caso de difusión en un gas hacia o desde una esfera la evaporación de una bola de naftaleno y en la difusión de nutrientes a un microorganismo de forma esférica en un líquido. Así tenemos una esfera de radio R1 que se encuentra en un medio gaseoso infinito, el componente A con una presión parcial en la superficie 1 en la que se difunde en el medio estacionario circundante B, en donde el valor de la presión parcial en la superficie 2 a una distancia grande es igual a cero. La principal ecuación que vamos a tener va a ser Na, va a ser el flujo específico de la especie A va a ser igual a el flujo promedio específico de la especie A sobre área. En este caso, como tenemos una difusión a través de una esfera, el área va a ser 4 veces pi por radiado al cuadrado. Entonces, este valor lo vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces nos quedaría flujo específico de Na va a ser igual al promedio del flujo específico de la especie A sobre 4 veces pi por radiado al cuadrado. Ahora, si dice que nuestra especie A se difunde a través de B y B no se difunde y está en reposo, vamos a utilizar la ecuación de una difusión a través de B, no difusivo y en reposo en su forma diferencial, que es nuestra ecuación 6.2-18. En este caso vamos a igualar nuestras dos ecuaciones, pero primero vamos a despejar Na. Entonces 1 menos la presión A sobre la presión del sistema va a pasar dividiendo del otro lado. Entonces ya tendríamos que Na va a ser igual al flujo específico promedio sobre 4 veces pi por radiado al cuadrado igual a menos coeficiente de difusión de la especie A en B sobre la constante de los gases por la temperatura por diferencial de PA sobre 1 menos PA sobre P diferencial de R. Ahora, principalmente vamos a tener que despejar diferencial de R, por lo tanto podemos multiplicarlo por toda nuestra ecuación para que del lado izquierdo se haga la unidad y nada más de nuestro lado izquierdo nos quede dr. Ahora, lo que vamos a hacer, si dr reemplazó a dz, vamos a integrar entre un punto R1 y un punto R2. Y asimismo vamos a tener que integrar en una presión en el punto 1 y una presión en el punto 2. Por eso nos quedaría la integral de R1 a R2 de flujo específico de Na diferencial de R sobre 4 veces pi por radio al cuadrado. Va a ser igual a menos coeficiente de difusión de la especie A en B sobre R por T, integral de PA1 a PA2 sobre diferencial de P entre 1 menos PA sobre P. Como DAB sobre RT es una constante, pues la podemos sacar directamente de la integral. Ahora, vamos a integrar del lado izquierdo respecto a R, diferencial de R. Tenemos la integral de R1 a R2 de NA de R sobre 4 veces pi por radio al cuadrado. Ahora, como tenemos Na sobre 4 veces pi es una constante, entonces la podemos sacar de la integral y nos quedaría R1 a R2, la integral de R1 a R2 de 1 entre R2, R cuadrada diferencial de R.
Ahora, simplemente ya empezaríamos a integrar y finalmente nos quedaría menos el flujo específico de NA sobre 4 veces pi de 1 entre R, que va evaluado de R1 a R2. Ahora, podemos integrar del lado derecho con respecto a PA, diferencial de PA. Primero vamos a multiplicar P sobre P, que sigue siendo una unidad, para no alterar nuestra ecuación. Entonces nos quedaría la integral de PA1 a PA2, diferencial de PA entre 1 menos PA sobre P. Lo que vamos a hacer aquí es un cambio de variable, entonces U sería 1 menos PA sobre P, y nuestra derivada de U sería menos 1 sobre P, diferencial de PA. Teniendo estos datos ya podemos sustituir en nuestra ecuación y nos quedaría la integral que va de PA1 a PA2, derivada de U sobre U, y esto sería igual a menos el logaritmo natural de U. Ahora sustituyendo, ya tendríamos de P menos el logaritmo natural de 1 menos PA sobre P, evaluado en PA1 a PA2. Ahora, ya que tenemos nuestras integrales a punto de evaluar, las podemos igualar y posteriormente ya las podemos evaluar. Entonces tendríamos menos NA sobre 4 veces pi sobre 1 entre R, que va desde R2 a R1, igual a menos el coeficiente de difusión de la especie A en B sobre la constante de los gases por la temperatura por la presión del sistema, menos el logaritmo natural de 1 menos PA sobre P. Esto va a estar evaluado de PA1 a PA2. Ahora, resolviendo esta evaluación, bueno, evaluando del límite inferior al límite superior, tendríamos el logaritmo natural de 1 menos PA2 sobre P menos logaritmo natural de 1 menos PA1 sobre P. Ahora, esto le podemos aplicar una propiedad de los logaritmos, que dice el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces, en este caso, toda esta expresión la podemos pasar directamente al logaritmo natural de 1 menos PA2 sobre P de 1 menos PA1 sobre P. Ahora, como aquí tenemos una división de fracciones, la podemos simplificar y tendríamos logaritmo natural de P menos PA2 sobre P menos PA1. Y del lado izquierdo simplemente nada más evaluamos y sería NA sobre 4, menos NA sobre 4 veces pi por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Como tenemos un signo negativo de este lado, lo podemos aplicar directamente a este punto, bueno, a esta expresión, y simplemente se invierten las variables. Entonces nos quedaría NA sobre 4 veces pi de 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 igual a DAB por P sobre R por T, logaritmo natural de P menos PA2 sobre P menos PA1. Ahora, puesto que R2 es mucho más grande, mucho mayor que R1, vamos a tener que 1 sobre R2 se aproxima a 0. Ahora, sustituyendo el valor de presión media que tenemos en la ecuación 6.2-21, podemos despejar el logaritmo natural. Entonces, despejando, nos quedaría que el logaritmo natural sería igual a PA1 menos PA2 sobre nuestra presión media. Entonces, este valor va a ser el que vamos a sustituir en nuestra ecuación anterior. Por lo tanto, nos quedaría NA sobre 4 veces pi R1 al cuadrado igual a NA1, porque solamente vamos a evaluar en nuestra especie 1, nuestra especie A, y sería coeficiente de difusión de la especie A en B por la presión del sistema sobre R por T de R1, presión media, que fue lo que sustituimos.
Ahora, si PA1 es muy pequeña a comparación a P, tenemos que nuestra presión media es muy cercana a la presión del sistema. Además, y también tenemos que nuestra concentración de la especie 1 va a ser igual a la presión de la especie A en el punto 1 sobre R por T. Entonces, como aquí tenemos esta expresión, PA1 sobre R por T la vamos a sustituir por la concentración de la especie A en el punto 1. Y como también tenemos un punto 2, lo vamos a sustituir por la concentración de la especie A en el punto 2. Ahora, de este lado tenemos dos veces el radio. Dos veces el radio dijimos que puede ser el diámetro. Y como tenemos un 2 en la parte de abajo, le podemos agregar un 2 en la parte de arriba para que no se altere nuestra ecuación. Ok, a continuación vamos a realizar el ejercicio de evaporación de una esfera de naftaleno. Una esfera de naftaleno con radio de 2.0 milímetros está suspendida en un gran volumen de aire estacionario a 318 Kelvin y 1.01325 por 10 a la 5 Pascal a una atmósfera. Se puede suponer que la temperatura superficial del naftaleno es de 318 Kelvin y su presión de vapor a esta temperatura es de 0.555 milímetros de mercurio. El valor de BAB, que es nuestro coeficiente de difusión del naftaleno en aire a 318 Kelvin, es de 6.92 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Vamos a calcular la rapidez de evaporación del naftaleno en la superficie. Primero vamos a tener nuestros datos, identificar nuestros datos. Nos están diciendo que la temperatura es de 318 Kelvin. De nuestro coeficiente de difusión es de 6.92 por 10 a la 6 metros cuadrados sobre segundos. Vamos a calcular nuestra posición parcial de la superficie A1, que es 0.55 milímetros de mercurio por 1.01325 por 10 a la 5 Pascal sobre 760 milímetros de mercurio, y esto nos va a dar un aproximado de, nuestro resultado va a ser de 74 Pascal. Para nuestra posición parcial de la superficie A2, perdón, nos da un valor de 0 Pascal. Vamos a calcular nuestra radio de radio 1 multiplicando los 2 milímetros por 1 metro sobre 1000 milímetros y nos va a dar un valor de 0.002 metros. Sabemos que nuestro constante de gases nos da de 8.314 pascal por metro cúbico sobre kilogramo por mol por Kelvin. Primero tenemos que calcular nuestra presión de media logarítmica. Esta es nuestra formulita, pero para ello tenemos que saber bien nuestros datos de qué es la presión parcial de B1 más la presión parcial de B2. Tenemos que sacar la presión menos PA1, que nos da un total de 1.01251 por 10 a la 5 Pascal. Para la presión de BA2, vamos a restar la presión menos PA2, nos da un total de 1.01325 por 10 a la 5 Pascal. Ahora, nuestros valores los vamos a sustituir con nuestra formulita de nuestra presión media logarítmica. Vamos a sustituir nuestro valor de PB1 más PB2 sobre 2 y nos da un valor de 1.0129 por 10 a la 5 Pascal. A continuación vamos a sustituir la ecuación para saber nuestro flujo específico de
A1, multiplicando nuestro coeficiente de difusión, que es este dato, por nuestra presión, por la presión de A1 menos la presión de A2, sobre nuestra constante de los gases por nuestro, nuestra temperatura, nuestra radio y nuestra presión media logarítmica. Y esto nos da un total de 9.68, por 10 a la menos 8 kilogramos por mol por área sobre segundos por metro cuadrado. Bueno, entonces, si la esfera de la figura 6.2-2 se evapora, el radio R de la esfera decrece lentamente con el tiempo. La ecuación para el tiempo que la esfera se evapore completamente puede deducirse suponiendo un estado pseudoestacionario e igualando a la ecuación del flujo específico de difusión 6.2-3, donde ahora R es una variable, con los moles del sólido A evaporados por tiempo diferencial de T y por área unitaria, como se calculó a partir del balance de materia. Y bueno, aquí tenemos que el radio R de la esfera decrece lentamente con el tiempo. Ay, perdón. Y entonces, esto quiere decir que se hace más chiquita hasta que, o sea, se va haciendo más chico hasta que prácticamente se desvanezca. Y aquí dice que la ecuación para el tiempo de la esfera se evapore completamente puede deducir suponiendo en un estadio pseudoestacionario e igualando a la ecuación del flujo específico. Entonces, esta es la ecuación. Y pues ya también nos dan esta ecuación y y lo que hacemos es igualarlas. Y nos queda de esta forma. Y están igualadas. Y reordenando esta ecuación, pues solamente aquí, diferencial de t, como está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y aquí r, que es la variable, aquí está, como está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y pues así queda esta ecuación para integrarla. Y aquí nos dice que si R decrece con el tiempo, entonces los límites son que R es igual a 0 y R es igual a R1. Así que como esto quiere decir que va a ir de un punto hasta 0 porque pues va a desaparecer. Y como estamos respecto al tiempo, pues va a ser un tiempo en específico, un tiempo 0. Y bueno, entonces así va a ir evaluada. Y aquí ya está nuestra integral con esta ecuación y con la otra ecuación. Y bueno, aquí lo que hacemos, como vamos a derivar a integrar, perdón, a R, pues la densidad de la esfera y el peso molecular, estos dos, como son constantes, se sacan de la integral y queda de esta forma. Igual para la otra ecuación, el coeficiente de difusión por la presión parcial 1 menos la presión parcial de la superficie 2, entre el coeficiente de la constante de los gases y la presión media logarítmica, son constantes porque no tienen ninguna t de tiempo, pues igual se sacan de la integral y quedan de esta forma. Y pues ya solamente vamos a integrar a dt. Y bueno, aquí ya integrando a r, pues r, 1 más 1, pues queda r cuadrada entre 1 más 1, 2. Y ya solamente se multiplica la densidad de la esfera por el peso molecular y queda así.
Igual acá, la integral de dt, pues igual se multiplica por esto. Y bueno, ya que tenemos esto, lo vamos a evaluar de R1 a 0, que es el límite superior menos el límite inferior, y queda de esta forma. Donde haya una R, pues se pone R1 y, y nos queda de esta forma. Y donde haya un 0, pues en la R se coloca igual, solo se sustituye y ya. Aquí pues obviamente nos va a dar 0. Y de esta para es lo mismo. Igual ya lo evaluamos, en TF se sustituye y nos queda de esta forma. Y aquí 0 pues igual va a dar 0. Y pues ya, solamente esto se queda así, se multiplica, queda de esta forma. Igual acá, la ecuación pues se multiplica con TF y nos queda de esta forma. Y bueno, reordenando, pues tenemos que despejar a TF y pues como había quedado anteriormente, pues solamente como se despeja, lo que estaba dividiendo pasa multiplicando y quedó de esta forma, y lo que les estaba multiplicando pasa dividiendo y pues quedó así, solo como que se invierte porque pues despejamos. Y eso es todo en este caso. Bueno, y finalmente para concluir, tenemos la difusión por un conducto de área de corte transversal no uniforme. En general, como abarcamos más lo que es el área a través de una esfera, solo veremos una parte de la metodología de este tipo de fenómeno. Para ello se debe considerar la siguiente figura, en donde el componente A se difunde en estado estacionario a través de un conducto circular de área variable, en donde se nos presenta tanto R1 y R2, que es así como se determina el área del conducto. Bueno, como se pudo ver en la siguiente figura, el componente A es la difusión en estado estacionario a través de un conducto circular usado uniformemente. En el punto 1 el radio es R1 y en el punto 2 es obviamente R2. En la posición Z en el conducto, cuando A se difunde a través de B estancado, que no se difunde. Y bueno, representado nos queda la siguiente ecuación. Debido a la geometría, el radio variable R se puede relacionar con la composición Z de la trayectoria, como se muestra a continuación, en donde R es igual a R2 menos R1, todo esto entre Z2 menos Z1, y todo esto multiplica a Z y finalmente suma a R1. Y bueno, tomando el valor de R, se sustituye en la ecuación 6.235, todo con el fin de eliminar R e integrar la ecuación con respecto a Z2 y Z1 y con respecto a las posiciones parciales PA1 y PA2. Y bueno, es así como se obtiene tanto la determinación de la área a partir de cómo se maneja en este tipo de conducto y cómo a partir de esta integración podemos llegar a la conclusión de este tipo de fenómeno y cómo se desarrolla. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias.